Saludos a todos, estoy en Pécs, en Hungría, y en este capítulo les voy a mostrar cómo se viaja, esta vez desde Hungría, Pécs, a la ciudad en la que vivo, en Osijek. Si quieren ver cómo es el recorrido en detalle, espero que me sigan. Sean todos ustedes bienvenidos. Y lo primero que están viendo son los exteriores de la estación de trenes de Pécs, muy bonita, completamente reformada, en la que lo primero que vamos a hacer es averiguar los horarios y ya con eso ver qué tren se puede tomar. La estación es muy agradable, tiene wifi y esta es la sala principal de la estación. Se puede tocar piano, pero nos interesa primero ver los horarios. Y para ir a Croacia tenemos que ver que diga Beli Manastir, que es la primera población de Hungría. Ustedes escuchan al fondo que alguien toca piano, y es que aquí puede llegar la gente a tocar mientras espera, en un ambiente bastante cultural. Siguiente paso es, una vez sabemos cuándo es el siguiente tren a Croacia, lo vamos a comprar y es en esta sala. Se llama Jegi Penstar. El primer paso para viajar de Pécs a Osijek es comprar los tiquetes. En esta zona en la que estoy se compran los tiquetes, son estos, y los trenes van 5 veces al día, empezando a las 5 de la mañana en destino a Osijek, en Croacia, y el último se consigue a las 6:50 de la tarde. Ya con los tiquetes esperamos para tomar el tren. Una vez comprados los tiquetes y con el concierto de fondo, seguimos y podemos salir a esperar el tren. Si está haciendo buen tiempo, lo podemos hacer en esta zona donde hay bastantes sillas de espera, o si está haciendo mucho frío, lo podemos hacer en el interior de este lugar. Esta es la estación de trenes de Pécs. Vendría a ser la quinta ciudad de Hungría, muy tranquilo, y para esta oportunidad tomé el tren a las 4:50, llegando a Osijek sobre las 7:30. Esta es la vista que se tiene en la estación de trenes, y ya prontos a salir. El vagón del tren se los iré mostrando a medida que vaya quedando vacío, ya que comienza en esta zona con mucha gente, y llegando a Croacia prácticamente seremos nosotros y alguien más. Ya llevamos 35 minutos de viaje en este tren en la zona húngara, y estas son las estaciones. Una de ellas se llama Ata. Muy tradicional todo, siempre hay un señor que está con una paletica dando la señal de arrancar, detenerse, y así se va este trayecto. Justo antes de llegar me acaban de dar una información, y es que nos tenemos que bajar del tren porque son 2 vagones y el de adelante sigue hasta Croacia, y este en el que estoy, que es el segundo, lo dejan en Hungría, entonces hay que estar un poco pendiente. Yo ya les mostraré cómo es el proceso, bastante curioso por cierto. Esta es la última estación o punto fronterizo ya en Hungría.
Esto es Mayarboli y lo que hacen es quitar este vagón. Ahí se acercan los técnicos y lo van a quitar. Miren cómo lo va haciendo. Parece bastante curioso. No puedo avanzar mucho, me dieron 10 minutos. Y esta es la estación que se ve al fondo. Ahí se ve al fondo, podría avanzar un poquito más. Que hay unos arreglos en plantas con un vagón de ferrocarril, pero no quiero arriesgarme a quedar en medio de la nada. Bueno, ya lo han quitado. Y procedo a montarme al vagón. Ahora con destino a Croacia, a Beli Manastir. Y esta es la llegada a Beli Manastir. Dejamos el tren del lado húngaro, un tren antiguo, pero confortable. Llega en realidad solamente un vagón. Y esto es Beli Manastir. En el pasado había una zona de frontera aquí, pero en el 2023, con la anexión de Croacia a la zona Schengen, ya se dejó de pedir pasaporte y esto es otra de las 27 zonas que son de libre movimiento. Aquí queda este tren, lo dejamos y por ahora nos tocaría esperar el que va hasta Osijek. Oficialmente ya estamos en Croacia, en lo que es Beli Manastir, la primera población. Se me olvidaba decirles que el transporte de Peć a Osijek y destino contrario vale alrededor de 3,60 €. Muy barato, considerando que es un transporte que va entre dos países y se utilizan dos trenes. Por ejemplo, voltea en estos momentos, por favor. En estos momentos, del tren que nos bajamos hace unos momentos, ya se está regresando hacia la zona de Hungría. Solamente viene un vagón porque vienen muy poquitas personas a esta hora del día a lo que es Croacia. Y aquí en Beli Manastir está la estación de trenes. Tenemos que esperar, como les dije. En la parte de atrás está la estación de autobuses. Y todo esto en el pasado era una comisaría de policía. Hacer la espera es lo único molesto quizás, pero se lleva bien. Estamos con un muy buen clima. Esperemos entonces a que venga el siguiente tren. Ya se los muestro en esta última parte del recorrido hacia Osijek. Acaba de llegar el tren que nos va a llevar a Osijek y sale en 5 minutos. Por lo menos nos tocó una serie de los trenes nuevos. Se están cambiando estos vagones para bien, porque antes eran bastante antiguos, en desuso. Ingresamos, es uno de los trenes nuevos que hay aquí para el servicio. Vamos a tomar esto, es la perspectiva del tren. Nos tocó esta vez el nuevo en este trayecto. Destino Osijek. Ya estamos llegando a Osijek. Ven el reflejo de una gran mujer y la ciudad, el río Drava. Por fortuna ya se está imponiendo la noche, el atardecer muy bonito con una línea amarilla al fondo. Y ya llegamos oficialmente a lo que es
Osijek, Osijek, Esek, como le dicen en húngaro. Próxima parada, la estación final. Llegamos. Por fin llegamos a Osijek. Esta es la estación. Esto es el tren que nos trajo. Tarde, después de 2 horas y media de viaje, llegamos a la estación, a la ciudad donde vivo, y desde aquí despido este capítulo de Estado Natural Viajero, mostrándoles cómo viajar en tren desde Pécs, en Hungría, hasta Osijek, en Croacia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los dejo con este panorama de la estación de trenes reformada de Osijek. Hasta pronto. Chao.